Tengo 28 años y estoy arrastrando la escayola por el barro del arcén de la Comarcal 44. Llueve, una llovizna helada, miserable, que me cala la chaqueta, pero no me detengo. No puedo. El peso de mi hijo de 2 años. Lucas. Se clava en mi pecho. Tiene la cara enterrada en mi cuello, protegiéndose del viento. Cada paso es una puñalada de dolor que me sube por el tobillo fracturado. Un recordatorio candente de que todavía no debería estar caminando. Pero la alternativa era quedarme en esa casa. Unos faros cortan la penumbra y me ciegan. Unos neumáticos chirrían sobre el asfalto mojado. Una camioneta negra frena en seco justo delante de mí. Mi padre salta del vehículo. No corre a abrazarme. No me pregunta si estoy herida. Se queda ahí, quieto, con la lluvia goteando del ala de su sombrero, mirando la carretera vacía detrás de mí con la mirada de un hombre que se pasó 30 años cazando fugitivos. Megan su voz. Un ladrido por encima del motor. ¿Dónde está tu coche? Lo miro a los ojos, temblando. Y por fin lo digo en voz alta. Se lo llevó Patricia. Dijo que de todas formas no podía conducir con los analgésicos. La calefacción de la camioneta de mi padre me golpeaba la cara, secando la lluvia de mi piel pero sin hacer nada por el nudo de hielo que tenía en el estómago. Lucas se había quedado dormido al instante en su silla, arrullado por la vibración del motor, con su manita todavía aferrada a la tela de mi abrigo. Miraba el salpicadero, viendo cómo el reloj digital devoraba los números, intentando que mis manos dejaran de temblar. La adrenalina se desvanecía, y en su lugar quedaba una vergüenza pesada, asfixiante. ¿Cuánto tiempo?, preguntó mi padre. No me miraba. Tenía la vista clavada en la carretera mojada, las manos aferrando el volante con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. No preguntaba como un padre. Preguntaba como el agente federal que interroga a un testigo. 6 semanas, susurré, desde la operación. Respiró hondo por la nariz. ¿Por qué no me llamaste? Porque no parecía un abuso. Papá, ese es el truco. Necesitaba que lo entendiera. Necesitaba explicar por qué una mujer inteligente, una editora freelance que gestionaba contratos para ganarse la vida, había permitido que la convirtieran en una prisionera en su propia casa. No empezó con un cerrojo en la puerta ni con un puño en alto. Empezó con una cesta de fruta. Empezó con mi suegra, Patricia, apareciendo el día después de que me atornillaran una placa de titanio en el tobillo. Dijo, pareces agotada. Megan, deja que yo me ocupe de Lucas esta noche. Y yo estaba agotada, así que la dejé. Luego fue mi marido, Kyle, diciendo, cariño, ¿para qué te vas a estresar con la compra? Ya va mi madre. Tú descansa esa pierna. Y yo tenía dolor, así que se lo agradecí. Miré por la ventanilla los árboles que pasaban, viendo cómo el mundo se convertía en vetas grises. No fue como la rana en el agua hirviendo. Fue un torniquete de terciopelo. Eso es lo que hicieron. No me pegaron. Simplemente, de forma lenta y metódica, me fueron quitando las herramientas que necesitaba para funcionar. El torniquete se apretaba un poco más cada vez. Primero, Patricia se mudó a la suite de invitados para ayudar. Luego, mis muletas desaparecieron. Cuando pregunté dónde estaban, Patricia sonrió con esa sonrisa tensa y paciente que tenía y dijo, oh, cielo, esas gomas estaban rayando el parque. Las guardé en el garaje. Si necesitas moverte, llámame. De todas formas, es más seguro que te quedes en el sofá. Sonaba a cuidado. Se sentía como un encierro. Luego, las llaves, la semana pasada. Intenté llegar al coche a la pata coja solo para sentarme dentro, para alejarme de sus constantes comentarios sobre mi forma de ser madre. Mis llaves no estaban. Kyle me dijo que las había cogido por mi propia seguridad. Dijo, estás con analgésicos potentes. Megan, legalmente no puedes conducir. Te estoy protegiendo. Miré a mi padre. No me rompieron las piernas. Papá,
Solo me escondieron las muletas y me dijeron que era demasiado torpe para confiar en mí. Se llama cuidar hasta que te das cuenta de que en realidad es encarcelar. Esa era la dinámica. Patricia era la arquitecta, dibujando los planos de mi confinamiento. Y Kyle era el contratista débil que solo seguía órdenes. Le tenía pánico. Cada vez que me quejaba, él se encogía, buscando la aprobación de su madre antes de decirme que era una desagradecida. Me hacían sentir que mi cerebro estaba tan roto como mi hueso. Ayer cortaron internet, dije, con la voz plana. Patricia dijo que la tormenta lo había estropeado, pero vi que las luces del router estaban apagadas. No querían que te escribiera. Me querían aislada. Mi padre detuvo la camioneta en el arcén de grava y puso el freno de mano. La repentina falta de movimiento fue discordante. Se giró hacia mí, y la mirada en sus ojos no era de enfado conmigo. Era la concentración fría y letal de un hombre que se había pasado 30 años persiguiendo a gente que hacía daño a otros por deporte. Eso no es un matrimonio, dijo, su voz baja y terriblemente firme. Es un asedio. Te aislaron, te desarmaron y luego te tomaron como rehén. Volvemos. El pánico estalló en mi pecho, caliente y brillante. No. Papá, por favor, no puedo enfrentarme a ella. Solo quiero ir a tu casa. No volvemos para hablar, dijo, metiendo la marcha de nuevo. Volvemos a por pruebas. Los neumáticos crujieron en la grava del camino de entrada a la casa del lago. Un sonido que antes significaba hogar, pero que ahora sonaba como el cierre de una jaula. La camioneta de mi padre parecía absurdamente fuera de lugar junto a las líneas elegantes y modernas de la casa, una herramienta robusta de la ley aparcada junto a un monumento de cristal y madera a la pretenciosidad. Papá apagó el motor, pero ninguno de los dos se movió. A través de los ventanales, iluminados como un escenario, los vi. Patricia estaba recostada en el sofá blanco con una copa de vino tinto. Kyle estaba en su silla de gaming en la esquina, con los auriculares puestos, ajeno al hecho de que su mujer y su hijo llevaban 2 horas desaparecidos en medio de una tormenta. Quédate aquí, dijo mi padre. Lo ignoré. Desabroché el cinturón de la silla de Lucas con dedos temblorosos y lo tomé en mis brazos. No me iba a quedar atrás. Caminé por el sendero de pizarra detrás de mi padre, igualando su paso, usando su ancha espalda como un escudo contra el pánico que me subía por la garganta. Patricia nos vio primero. Su sonrisa no se borró, simplemente se congeló, frágil y afilada. Vaya. Mira quién ha vuelto, gritó, su voz proyectándose a través del cristal antes de que abriéramos la puerta. Y ha traído refuerzos. Hank, llegas justo a tiempo para una copa. Mi padre entró por la puerta principal. Sus botas pesando sobre el suelo de hormigón pulido, no miró el vino, miró a Kyle, que se quitaba los auriculares a toda prisa. ¿Dónde están sus llaves?, preguntó mi padre. Su voz era ese murmullo grave que usaba justo antes de ponerle las esposas a alguien, la que hacía que el aire se escapara de la habitación. Kyle se levantó, alisándose la camiseta, intentando encontrar una dominancia que no poseía. Hank, no seamos dramáticos. Estábamos preocupados por ella. Ha estado inestable. Le quitamos las llaves por su propia seguridad. Ya sabes cómo la recuperación deja a la gente aturdida. Ese desdén casual, esa preocupación ensayada, me hizo hervir la sangre, de forma súbita y ardiente. Salí de detrás de mi padre. No estoy inestable. Kyle, me voy. Patricia bufó. Un sonido corto y agudo. Irte a dónde vas a ir. Megan, no puedes conducir. No tienes trabajo. Si apenas puedes ir al baño sola. Te estamos protegiendo. Estamos manteniendo a esta familia unida porque tú eres claramente incapaz de hacerlo. Mi padre se interpuso entre nosotras. No gritó. No adoptó una pose amenazante. Simplemente sacó una pequeña libreta del bolsillo de su pecho e hizo clic con un bolígrafo. No la estáis protegiendo, dijo, escribiendo algo. Estáis reteniendo propiedad personal. Estáis restringiendo su movimiento.
¿Y si intentáis impedir que se vaya con su hijo? Eso es, detención ilegal según el Código Penal. Estoy registrando la hora y vuestras declaraciones ahora mismo. Kyle parpadeó, el color desapareciendo de su rostro. No puedes detenernos. Esto es una casa privada. Todavía no os voy a detener, dijo mi padre, sin levantar la vista de la libreta. Estoy preparando el expediente. Se giró hacia mí, ignorando sus protestas balbuceantes. Puso una mano en mi hombro, pesada y firme. Megan. Mírame. Levanté la vista, con los ojos anegados en lágrimas. No estás loca, dijo. Su voz cortando la niebla que Patricia había pasado 6 semanas construyendo alrededor de mi mente. Simplemente estabas en inferioridad numérica. Y hay una gran diferencia. Esa validación me golpeó más fuerte que la lluvia. No estaba rota. Solo estaba luchando una guerra en 2 frentes sin ningún aliado. Hasta ahora. Sube, dijo mi padre, volviéndose para enfrentarlos. Coge tus documentos. Coge las cosas del niño. Yo me encargo de los guardias. Me arrastré escaleras arriba, con mi tobillo malo gritando a cada paso. El dolor físico era una fuerza que me anclaba a la realidad, un recordatorio de que todavía estaba en un cuerpo que podía sentir, que podía moverse, a pesar de sus mejores esfuerzos por convencerme de lo contrario. Patricia gritaba algo abajo sobre derechos de los abuelos y allanamiento de morada, pero la voz de mi padre, calmada e impenetrable, amurallaba su ruido. Llegué al rellano y fui directa al despacho. Necesitaba la partida de nacimiento de Lucas y mi pasaporte. No me iba solo por una noche, me iba para siempre. La puerta del despacho estaba cerrada. La empujé y me quedé helada. La habitación era un desastre. Montones de papeles cubrían el escritorio donde Kyle solía tener su impecable equipo de gaming. Pero fue el archivador abierto lo que me llamó la atención. Específicamente, el cajón que Patricia había etiquetado como asuntos privados. No toques mis archivos. Me había espetado la semana pasada cuando entré buscando un sello. De todas formas, no entenderías las implicaciones fiscales. Coge hasta él. Me temblaban las manos. Pero ya no de miedo, de rabia. Saqué la carpeta con la etiqueta M. Carter, mi nombre. ¿Por qué mi suegra tenía un expediente sobre mí? La abrí. Y el primer documento hizo que se me cortara la respiración. Era un contrato de compraventa de mi Toyota RAV4, fechado hacía 3 días. Vendido a Autos del Lago por 25.000 euros. Me quitaron las llaves por mi seguridad. Susurré a la habitación vacía. No. Me quitaron las llaves porque ya habían vendido el coche a mis espaldas. Pasé la página. Extractos de tarjetas de crédito. No las mías. Las de Kyle. Pero los cargos eran asombrosos. 5.000 euros a un bufete de abogados de la ciudad. 3.000 a un servicio de consolidación de deudas. Seguí buscando, con el corazón martilleando un ritmo frenético contra mis costillas. Había otro documento, más grueso que el resto. Un contrato de préstamo. Miré fijamente los números, intentando que tuvieran sentido. Era una línea de crédito con garantía hipotecaria, por 95.000 euros. Pero esta casa no era suya para hipotecar. Estaba a mi nombre. Era la herencia que mi madre me había dejado cuando murió de cáncer hacía 3 años. Kyle no estaba en la escritura. ¿Y Patricia? Desde luego, tampoco. Miré la línea de la firma al final de la página. Megan Carter. La caligrafía era más redondeada que la mía. Una imitación torpe, pero ahí estaba. Una firma que yo no había hecho. Autorizando un préstamo que no había pedido. Contra lo único que mi madre había podido dejarme. Oh, Dios mío, musité. No solo me habían atrapado, me estaban liquidando. Agarré todo el expediente, apretándolo contra mi pecho como un escudo. Cogí los documentos de Lucas de la caja fuerte milagrosamente abierta y me di la vuelta para irme. El tobillo me palpitaba. Un dolor sordo y pesado. Pero apenas lo sentía.
El dolor en mi pierna no era nada comparado con la claridad en mi mente. No era solo una víctima de unos malos suegros, era la víctima de un delito grave. Volví cojeando a las escaleras, la carpeta ardiendo contra mi piel. Podía oírlos abajo. Patricia se reía ahora. Un sonido agudo y nervioso. Hank, de verdad, está siendo ridículo. Podemos arreglar esto como familia. Yo no negocio con sospechosos. Patricia, dijo mi padre. Empecé a bajar las escaleras. Cada escalón era un juicio. Cada escalón me acercaba al momento en que iba a prenderle fuego a su mundo. Mi padre estaba de pie junto a la chimenea, con los brazos cruzados, observando a Patricia caminar de un lado a otro. Ella se detuvo cuando me vio bajar las escaleras, sus ojos entrecerrándose al ver el expediente en mis manos. ¿Qué crees que haces con eso? Espetó. Esos son asuntos familiares privados. Tienes razón, dije, con la voz temblando de rabia. Son asuntos... Llegué al final de la escalera y tiré el expediente sobre la mesa de centro. Aterrizó con un golpe seco, los papeles esparciéndose por la madera pulida. El contrato de préstamo falsificado quedó justo encima. Mi firma falsa mirándonos a todos. Sacasteis una línea de crédito de 95.000 euros sobre la casa de mi madre, dije, y vendisteis mi coche por 25.000. Kyle se puso pálido. Miró a su madre, con el pánico brillando en sus ojos. Megan. Espera. Podemos explicarlo. Era una inversión. Íbamos a devolverlo antes de que te dieras cuenta. Una inversión, me reí. Un sonido áspero y frágil. Vi los extractos de la tarjeta. Kyle. El bufete de abogados, la consolidación de deudas, no estabas invirtiendo. Estabas pagando las deudas de juego de Patricia. Patricia ahogó un grito. ¿Cómo te atreves? Yo nunca he... Ahórratelo, la interrumpió mi padre. Cogió el documento del préstamo, escaneándolo con ojo experto. Esto es fraude electrónico. Suplantación de identidad. Abuso financiero de mayores. Dependiendo de cómo enfoquemos la manipulación. Levantó la vista hacia ellos. ¿Y cómo usasteis Internet para tramitar el préstamo? Es un delito federal. Se giró hacia mí. Se llama infidelidad financiera. Megan. Ocurre cuando los maltratadores gastan dinero en secreto. Piden préstamos o venden activos para controlar a su pareja o cubrir sus propias huellas. Pero la peor parte, suelen desactivar las notificaciones de tus aplicaciones del banco para que no veas cómo baja tu puntuación de crédito. Es un robo digital. Saqué mi teléfono, mi aplicación del banco, revisé la configuración, notificaciones desactivadas. No solo me atrapasteis, dije, mirando a Kyle. Me estabais borrando. Ibais a dejarme sin nada más que deudas y una pierna mala. El rostro de Patricia se descompuso. La arrogancia había desaparecido, reemplazada por un miedo frenético y desesperado. Íbamos a arreglarlo. La inversión de Kyle está a punto de dar sus frutos. Solo necesitábamos un préstamo puente. Usasteis la casa de mi madre muerta como un préstamo puente, escupí. Megan. Por favor, suplicó Kyle, acercándose a mí. No hagas esto. Somos familia. No, dije. La familia no falsifica firmas. Lo hacen los delincuentes. Mi padre me devolvió el expediente. La decisión es tuya. Megan. Los miré. La mujer que había criticado mi avena mientras robaba mi herencia. El marido que me había quitado las llaves mientras vendía mi coche. Parecían pequeños ahora. Patéticos. Saqué una sola hoja de papel de la parte de atrás del expediente y una declaración jurada de fraude en blanco que mi padre había impreso antes de salir de su casa. Realmente pensaba en todo. Se la tendí. Tenéis 24 horas para desalojar mi casa, dije. Y me refiero a todo. Vuestra ropa, vuestros ordenadores, vuestra colección de vinos. Si no os habéis ido para el atardecer de mañana. Firmó esta declaración y le entregó el expediente completo al fiscal del distrito. No lo harías, susurró Patricia. Soy la abuela de Lucas. Y yo soy su madre, dije. Y he terminado de dejar que le robéis para pagar vuestros errores. Se quedaron allí, paralizados por el peso repentino y aplastante de las consecuencias.
Mi padre abrió la puerta principal, dejando que el aire fresco de la noche inundara la sofocante habitación. El tiempo empieza a correr, ahora dijo. El sol golpea el parqué de mi nuevo apartamento a las 7 de la mañana. Es un sitio pequeño. Un segundo piso sin ascensor en la ciudad, a kilómetros del aislamiento de la casa del lago. No tiene ventanales ni una cocina de chef. Tiene un radiador que hace ruido y vistas a una pared de ladrillo, pero tiene algo que la mansión nunca tuvo. Tiene un cerrojo del que solo yo tengo la llave. Estoy junto a la encimera, preparando café. Flexiono el tobillo izquierdo, girándolo en círculos lentos. Hay una rigidez ahí, un recuerdo fantasma de la fractura, pero el dolor agudo y cegador ha desaparecido. Camino sin cojear por primera vez en meses. Camino bajo mis propias condiciones. Llaman a la puerta. No me sobresalto. No entro en pánico. Sé quién es. Mi padre entra, con una caja de una pastelería. Hoy parece menos un agente federal y más un abuelo. Deja la caja y se sirve una taza de café. Solo, el fiscal del distrito ha llamado esta mañana, dice. Su voz tranquila sobre el vapor de la taza. Patricia fue imputada ayer. Múltiples cargos de fraude electrónico, suplantación de identidad y abuso de mayores por la manipulación de los documentos del fideicomiso. Le pueden caer de 5 a 10 años. De cumplimiento mínimo. Tomo un sorbo de mi café. Sabe amargo y limpio. Y Kyle, en el juzgado de lo mercantil, dice papá, sin la liquidez de Patricia. No podía cubrir las tarjetas. Ha vuelto a un piso de alquiler. Tiene una puntuación de crédito más baja que la temperatura en enero. Debería sentir lástima. Debería sentir tristeza porque el padre de mi hijo esté arruinado. Pero no. Siento la satisfacción fría y distante de un libro de cuentas que por fin cuadra. Trataron a la gente como activos que liquidar. Ahora, son ellos los que están siendo desguazados. Papá se queda una hora, jugando con Lucas a los bloques en la alfombra. Cuando se va, abrazándome fuerte. El apartamento vuelve a sumirse en un silencio confortable. Cojo el teléfono. Paso de largo los mensajes de mi abogado, los correos sobre mi nuevo contrato de edición. Me detengo en el icono de una sola aplicación, escondido en una carpeta que antes tenía demasiado miedo de abrir. Localizador familiar. La aplicación que Kyle instaló para asegurarse de que estaba a salvo. La correa digital que usaban para rastrear mis movimientos del dormitorio a la cocina, asegurándose de que nunca me saliera de la línea. Miro el pequeño punto azul que parpadea en el mapa. Me muestra exactamente dónde estoy. No una prisionera, no una paciente, solo una mujer de pie en su propia cocina. Presiono el pulgar sobre el icono. Tiembla, como si tuviera miedo de lo que se avecina. Toco la EXI. Eliminar aplicación. Sí, susurro. El icono se desvanece. La última correa se rompe. Ya no estaba agradecida por la jaula. Y mirando hacia atrás, me doy cuenta de que la parte más peligrosa no era la cerradura de la puerta, era la mentira de que ellos sostenían la llave por mi propio bien. Si estás viendo esto y sientes que estás pisando sobre cáscaras de huevo en tu propia casa, si alguien te dice que eres demasiado débil, demasiado enferma o demasiado ansiosa para manejar tu propia vida, si te quitan las llaves por tu seguridad o revisan tus recibos por el presupuesto, escúchame. Eso no es amor, es un asedio. Y no tienes que esperar a que vengan a rescatarte. Puedes salir por la puerta, aunque tengas que cojear, aunque esté lloviendo. Simplemente camina.